Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 565. El proceso de pensamiento de James es bastante interesante, pensó Matthew mientras se quedaba sin habla. Por otro lado, Sacha estaba furiosa cuando gritó: ¿No puedes ser un poco más racional? Papá, ¿quién planea robar nuestra empresa? ¿No es Matthew parte de nuestra familia también? James gritó a cambio. ¿Cómo es parte de nuestra familia? Su apellido es Cunningham. ¿Tiene algún parentesco consanguíneo con nuestra familia? Es solo un yerno que vive con él. ¿De verdad crees que es uno de los nuestros? Aturdida, Sacha guardó silencio por un momento antes de defender rápidamente a Matthew. Papá, ¿cómo pudiste decir algo así? ¿Qué tiene de malo ser un yerno residente? ¿Ha hecho algo malo con el nombre de nuestra familia? ¿Ha tratado mal a alguno de ustedes? ¿De dónde sacó la casa en la que vive actualmente? ¿Quién sacrificó todo para solucionar todos los problemas anteriores en la empresa? Cuando nuestra empresa estaba a punto de desmoronarse, ¿quién fue el que ayudó a lidiar con todo? Sus palabras hicieron que James se quedara boquiabierto, ya que no sabía cómo responderle. Sin embargo, Ellen respondió en voz baja: ¿Por qué mencionas el pasado? Es cierto que Matthew ha hecho mucho por Wellness Herbari, pero no es correcto que él haga algo por la empresa cuando ha estado viviendo en nuestra casa y alimentándose de nuestras comidas todos los días durante los últimos años. Es lo mismo si tengo un perro. Sacha lo perdió por completo en este punto. Suficiente. Lo diré de nuevo. Matthew es mi esposo. Lo amo y no permitiré que ninguno de ustedes lo insulte. Si continúan humillándolo, los dos dejaremos East Cliff juntos y nunca volveremos. Sus palabras fueron un shock para Ellen, quien luego se quedó en silencio por un momento porque estaba demasiado aturdida para hablar. Sabía lo temeraria y terca que podía ser su hija. Sacha podría ceñirse a sus palabras si se viera obligada a hacerlo. Mientras tanto, Demi intervino para mediar en la situación una vez que se dio cuenta de lo tensos que estaban todos. Sacha, no tenemos intenciones de humillar a Matthew. Creo que eres un poco parcial al tomar tales decisiones. ¿No te parece? El amigo de Matthew toma el control de Wellness Herbari mientras que nosotros, los miembros directos de su familia, ni siquiera podemos trabajar en la empresa. ¿No crees que es bastante injusto para nosotros? Enfadado, Sacha respondió: ¿No saben por qué fueron expulsados de Wellness Herbari? ¿Qué hacían antes en la empresa? ¿No recuerda el momento en que Wellness Herbari se encontró con ese gran incidente en el que casi perdimos inversiones por valor de decenas de millones? En ese entonces, la junta directiva quería encontrar al verdadero culpable y enviarlos a todos a la cárcel. ¿Quién fue el que resolvió todo este asunto por ustedes? Demi. ¿No recuerdas esa vez que transfieres 300 millones de la cuenta de la empresa? Mamá. Papá. Ustedes dos fueron estafados por ese jefe y casi pierden a toda la empresa. Estoy seguro de que no se han olvidado de eso, ¿verdad? ¿Quién fue el que recuperó el dinero? ¿Quién fue el que los salvó de ir a la cárcel? ¿Quién fue el que rescató a la empresa cuando estaba al borde de la quiebra? Todas las personas de la casa se miraron unas a otras, todas demasiado avergonzadas para hablar. Después de un largo periodo de silencio, Ellen finalmente exhaló un suspiro antes de decir: Sacha, es cierto que hemos cometido algunos errores en el pasado. Sé que siempre te has sentido disgustado con nosotros. Tanto tu papá como yo nunca pudimos estudiar mucho. Y tu hermana dejó sus estudios para trabajar para poder pagar los gastos de la escuela. Es cierto que somos tontos.
Y ciertamente merecemos ser estafados porque no tenemos el conocimiento y la conciencia necesarios para administrar un negocio. Lo que digas es verdad, no somos más que un montón de inútiles. Sacha se enfureció. ¿Cómo se atreve esta mujer a usar tales tácticas solo para ganarse mi simpatía en este momento? Mamá. ¿De verdad quieres que ponga todo por ahí? Seguro. Tú y papá nunca llegaron a estudiar mucho. Ya que todos eran pobres durante tu generación. Sin embargo. ¿Qué pasa con Demi? ¿Estás seguro de que ella realmente se retiró solo para pagar mis cuotas escolares? ¿De verdad quieres que mencione todo sobre su pasado? Ella pronunció. Capítulo 566. La expresión del rostro de Demi se oscureció en el momento en que escuchó esto. En ese entonces, abandonó la escuela porque se había enamorado de un matón que no estaba estudiando y que a menudo se saltaba las clases para estar con él. El matón fue arrestado y llevado a prisión más tarde. Pero Demi ya no pudo regresar a clases. Ella era la única culpable de no completar sus estudios. No fue culpa de nadie más. Liam no sabía nada de esto. Y sería difícil para ella explicarse si la verdad saliera a la luz. James y Ellen se miraron con torpeza. Finalmente. Ellen hizo un gesto con la mano con desdén y dijo casualmente. Bien. He terminado de decirte tonterías. Sacha. Si realmente piensas en nosotros como tus padres, deberías ser un poco más justo con tus decisiones. Wellness Herbari vale miles de millones ahora. Debe incorporarnos a la empresa o al menos proporcionarnos los fondos para iniciar una nueva cadena de farmacias minoristas. Somos sus padres. Por lo que los fondos que proporcionará para nuestros puntos de venta no deberían ser inferiores a la cantidad necesaria para iniciar una empresa farmacéutica. ¿Verdad? Sacha se congeló por un momento cuando finalmente se dio cuenta de por qué sus padres se habían molestado en comenzar esta pelea en primer lugar. Al final. Se trata de dinero. No solo eso. Está siendo tan codiciosa al respecto. ¿Cómo puede comparar la cantidad de fondos necesarios para establecer varias farmacias minoristas y los necesarios para iniciar una empresa farmacéutica completa? La compañía farmacéutica ahora vale miles de millones de dólares. Necesita también miles de millones para iniciar una cadena de farmacias minoristas. ¿De qué estás hablando? Mamá. ¿Cuánto dinero necesita para iniciar estas farmacias minoristas? Está pidiendo unos pocos miles de millones aquí, está planeando llenar toda la provincia con sus farmacias minoristas. Sacha preguntó con impaciencia. Los ojos de la otra mujer se iluminaron cuando dijo. Eso no es imposible. Deberíamos convertirlo en algo importante si vamos a comenzar. Podemos llenar la provincia con nuestras farmacias. Y Cunningham Pharmaceuticals tendría 2 empresas lucrativas. Para entonces, nuestras farmacias definitivamente ganarán mucho más que Wellness Herbari. Enfadada, Sacha murmuró. También estás al tanto de la situación en la empresa en este momento. Mamá. ¿Cómo podemos ofrecerles tanto dinero? Además, esta es la primera vez que inician un negocio de este tipo. ¿Por qué quieres que sea algo tan importante? Miles de millones de dólares invertidos en un solo proyecto. No colapsará Wellness Herbari junto con ustedes si el proyecto fracasa. ¿Qué estás tratando de decir ahora mismo? Estás diciendo que fracasaremos en cualquier negocio que comencemos. Ellen también estaba empezando a enfadarse. Su hija rápidamente se aclaró y dijo. Eso no es lo que quise decir. Solo digo que definitivamente ganarás algo y perderás algo cuando comiences un negocio. Sin embargo, creo que no debería invertir demasiado en un solo negocio. Especialmente cuando es la primera vez que utilizan un modelo de negocio de este tipo. En este punto, Ellen simplemente sostuvo una palma frente a su rostro mientras decía. No tienes que decir nada más. Entiendo lo que dices. Después de todo, piensas que somos personas inútiles. Bien. Lo admito.
Somos bastante inútiles. Nunca hemos ido a la escuela y no tenemos el nivel de educación que tú tienes. Pero debes saber esto. Sacha. Tu papá y yo fuimos los que trabajamos duro para criarte y pagar tus cuotas escolares. No tienes que respetarnos. Pero no puedes menospreciarnos. La frustración de Sacha estaba llegando a su punto máximo cuando dijo: Mamá. ¿Cuándo los he despreciado? Chicos. Solo les estoy diciendo que tomen las cosas con calma. Esa es la forma en que se deben operar las empresas. Comienza con algo pequeño y adquiere experiencias a lo largo del camino antes de expandirlo. No hay nadie que invierta una suma tan grande de una vez. Con una voz escalofriante, Ellen le respondió y dijo: Entiendo lo que quieres decir. Aunque no lo estás diciendo en voz alta. ¿Qué quiero decir? Mamá. Sacha estaba confundida. Su madre la fulminó con la mirada. Déjeme preguntarle esto. Abrir una farmacia es un negocio simple. Entonces, ¿por qué incurriríamos en pérdidas? Dices que necesitamos ganar experiencia. ¿Pero qué experiencia podemos adquirir? Simplemente nos está mirando con desprecio. Simplemente piensas que perderemos dinero porque somos incapaces de hacer nada. Eso no es lo que quise decir en absoluto. Mamá. Sacha estaba total y absolutamente sin habla en este punto. Entonces Demi habló y dijo: Si eso no es lo que quieres decir, deberías invertir más en las farmacias de papá y mamá. Sí, confía en ellos. Debería ayudarlos a expandir sus farmacias. Sacha estaba a punto de volverse loca. Toda esta conversación sigue volviendo al tema de que ellos quieren dinero. Capítulo 567. Después de que Sacha y Demi discutieron por un rato más, James finalmente aterrizó ambas palmas sobre la mesa con un fuerte tad antes de que gritara: Cállate los dos. No te lo voy a poner difícil. Sacha. No necesitamos miles de millones de dólares. Puedes invertir 300 millones en las farmacias. Su rostro decayó mientras pensaba. Incluso 300 millones es una cantidad escandalosa. Por otro lado, Demi parecía bastante molesta cuando dijo: Estás siendo demasiado amable con ella. Papá. ¿Por qué es tan difícil para ella? Ella es la presidenta de la junta. Ella decide cómo se asignan los fondos en toda la empresa. ¿Verdad? ¿Por qué la farmacia de un extraño llega a 1.000 millones mientras que a nosotros solo nos dan 300 millones? Con un movimiento de su mano, James mostró su desacuerdo con las palabras de Demi. La empresa no puede colocar todos sus fondos en nuestra farmacia. ¿Qué haría la sede si necesitara dinero para expandir el negocio? Por otro lado, 300 millones no es lo suficientemente significativo como para afectar cualquier expansión comercial. Y también facilitaría las cosas a su hermana. Cuando Demi asintió, se volvió y miró de reojo a Sacha mientras decía: ¿Escuchaste eso? Sacha. Papá y mamá siempre son muy atentos. ¿Pero qué has hecho por ellos a cambio? Serías una criatura inhumana si no les proporcionas 300 millones como mínimo. Sacha se puso nerviosa al escuchar esto. La empresa no tiene 300 millones en este momento. Papá. Actualmente está enfocado en expandirse y hay muchos pedidos que no se han completado. Todos nuestros fondos se han invertido en otros elementos. La cara de su padre se puso fría como una piedra cuando respondió: Sacha. La compañía recibió previamente un depósito de miles de millones de dólares. No me digas que todo se ha ido. Además, Wellness Herbari ha estado ganando bastante recientemente. Incluso escuché que las ganancias también han aumentado a miles de millones. No se considera dinero. Ni siquiera pedí 1.000 millones. Todo lo que necesito son 300 millones. ¿Qué tiene eso de difícil? ¿Nos estás tratando como padres o nos ves como mendigos en este momento? Sacha dijo con impaciencia. El depósito que recibimos se usó para comprar equipo.
tierra y materias primas. Mientras que el resto se usó para pagar a los trabajadores. Todos estos consumieron una buena parte de nuestro dinero. Solo podremos obtener ingresos una vez que completemos los pedidos. Y todo lo anterior es solo una inversión. De hecho, Wellness Herbari está ganando. Pero ese dinero pertenece a esa rama en sí. ¿A quién le importa si es dinero de la sucursal? ¿No es el dinero de la sucursal también el dinero de la sede? Usted es el presidente de la junta. Por lo que Julián tendría que entregarle todo el dinero si lo solicita. ¿Verdad? Demi se burló. Has trabajado anteriormente en el departamento de finanzas. Demi. Deberías saberlo todo sobre esto. Por lo general, la sede no se involucra con las operaciones y los problemas financieros de cada sucursal. No tengo tanto poder a pesar de que soy el presidente de la junta. Si desea usar ese dinero, necesitará la aprobación tanto de la junta como de la propia sucursal. Sacha exclamó exasperadamente. James levantó las manos y dijo: no me importa todo eso. Solo quiero saber una cosa. Sacha. 300 millones. ¿Puedes dárnoslo o no? Si no puede, simplemente demuestra lo inútil que es como presidente de la junta. Dado que eres tan inútil, no hay razón para que continúes como presidente. Puede entregarme todas sus acciones mañana. Puedo mostrarles lo que realmente significa ser un presidente poderoso y audaz. Demi fue la primera en aplaudir mientras sonreía y decía: creo que serías el presidente perfecto. Papá. Eres el jefe de nuestra familia. Después de todo. Además, estás bien organizado con tu trabajo y eres mucho mejor que Sacha. Si usted es el jefe de nuestra familia y de la junta, puede asegurarse de que la propiedad de nuestra familia no sea robada por un forastero. Sus palabras fueron un insulto indirecto hacia Matthew. Sintiéndose extremadamente enojada, Sacha sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué está pensando mi padre? Me estás metiendo en una esquina aquí. Papá. Las acciones de la empresa son mías. Así que, ¿cómo puedes pedirme que te las transfiera? Gritó enojada. James golpeó la mesa mientras se paraba y gritó: el solo hecho de que yo sea tu padre me da derecho a hacerlo. El hecho de que fui yo quien te crió. El hecho de que le di tantas oportunidades para convertirse en una persona capaz de ser presidente de la junta. Capítulo 568. James tenía una expresión horrible y furiosa en su rostro mientras miraba a Sacha. Por otro lado, este último se tambaleó hacia atrás atemorizado. Su padre solía tener muy mal genio cuando eran más jóvenes y, a veces, ponía las manos sobre Sacha y Demi. Por lo tanto, Sacha tenía miedo inculcado profundamente dentro de ella incluso después de todos estos años. Estaba traumatizada por sus experiencias con un padre que una vez la había atacado. A pesar de esto, se negó a aceptar sus términos y dijo con los dientes apretados: estoy muy agradecida por todos los cuidados que me has brindado a lo largo de los años. Papá. Por supuesto. Cumpliré con mis deberes como hija contigo. Pero el trabajo y la familia son dos cosas separadas para mí. Puede ser el jefe de nuestra familia en casa, pero no puede entrometerse en mi trabajo. Lo siento. No puedo transferirle las acciones. Sus palabras enfurecieron a James cuando puso un dedo frente a su cara mientras gritaba: dilo de nuevo. ¿A quién vas a transferir tus acciones? Si no a mí. Vas a transferirlo a este hijo de puta. Mientras hablaba, James tomó una taza de té de la mesa y la arrojó directamente hacia Matthew con todas sus fuerzas. Matthew frunció el ceño un poco, pero logró evitar la taza con facilidad. Sacha se sorprendió al ver que esto sucedía y rápidamente se paró frente a Matthew. ¿Qué estás tratando de hacer? Papá. ¿Qué estás haciendo? Yo soy el que maneja la empresa. ¿Qué tiene esto que ver con Matthew?
con su dedo apuntando hacia el hombre. James gritó. No te habrías convertido en la persona que eres hoy si no hubiera sido por él. Mire lo que está haciendo ahora. Es un yerno que vive en casa y se está tragando toda la herencia de nuestra familia. ¿Qué crees que estoy tratando de hacer? Hoy. Voy a traerlo conmigo incluso si tengo que sacrificar mi propia vida. Nunca permitiré que un forastero robe las pertenencias de la familia Cunningham. James extendió los brazos hacia afuera y comenzó a arrojarse sobre Matthew. Sacha hizo todo lo posible para detener a su padre. Pero Ellen rápidamente corrió para evitar que Sacha lo hiciera. De esa forma, James podría vencer a Matthew. Matthew frunció el ceño cuando sintió que la ira se acumulaba en su pecho. No obstante, son los padres de Sacha. No puedo darles una paliza. ¿Verdad? Decidió evitar silenciosamente cada golpe que le lanzaran sin atacar a James a cambio. James lanzó algunos ataques consecutivos. Pero ninguno de ellos se conectó con Matthew con éxito. Esto solo provocó a James aún más cuando gritó. ¿Cómo te atreves a evitarme? Demi. Ve a la cocina y tráeme el cuchillo. Voy a arriesgar mi vida con este hombre hoy. Demi corrió inmediatamente hacia la cocina con una sonrisa malvada en su rostro. Sacha no pudo evitar gritar al ver lo que estaba pasando. Papá. ¿Estás loco? Cállate. Aulló. Lo voy a matar hoy. Incluso si eso significa que tendré que sacrificar mi vida para poder hacerlo. Por lo menos. La herencia de la familia Cunningham no sería robada por un desgraciado ingrato y desalmado como él si ambos morimos juntos. Ellen todavía tenía sus brazos alrededor de Sacha cuando comenzó a gemir. ¿Qué hemos hecho en nuestras vidas pasadas para merecer a un hombre tan ingrato en nuestras vidas? No detengas a tu padre. Sacha. Lo está haciendo por tu propio bien. No te preocupes. James. Te seguiré hasta el más allá si te pasa algo. Sacha estaba entrando en pánico en este punto. Papá. No podemos simplemente sentarnos y hablar las cosas. Matthew no hizo nada en absoluto. ¿Por qué le estás haciendo esto? James rugió. Prácticamente se está robando todo el negocio de nuestra familia. ¿Qué quieres decir con, él no hizo nada? Eres una chica tan tonta. Sacha. Olvídalo. Sacrificaré mi propia vida para proteger la herencia de nuestra familia ahora. Como si fuera una señal. Demi apareció con un gran cuchillo para picar. El rostro de Sacha se puso pálido como una sábana en el momento en que vio esto. Ella rechinó los dientes con miedo antes de que finalmente gritara. Detén esto. Papá. Te daré el dinero que necesitas. Eso es todo lo que quieres. ¿Verdad? James. Que ya tenía el cuchillo en sus manos. Se detuvo en seco inmediatamente después de escuchar las palabras de su hija. Se dio la vuelta y la miró fijamente. La emoción llenó rápidamente su mirada cuando preguntó. ¿Eres real? ¿Cuánto tiempo te llevará transferirme los 300 millones? Capítulo 569. Sacha se sintió extremadamente cansada e impotente cuando vio la emoción en los ojos de James. Se dio cuenta de que él había armado un gran alboroto solo para obligarla a entregar el dinero. En realidad, no había planeado iniciar una pelea con Matthew. Su intención era simplemente conseguir que ella le proporcionara los fondos. Sin embargo, no tuvo otra opción que darle el dinero en este momento. Si ella se negaba a hacerlo, él podría usar el cuchillo para amenazar a Matthew. Deja el cuchillo por ahora. Como ya prometí darte el dinero, definitivamente me atendré a mis palabras. Dijo en voz baja. Demi se burló. Sacha. Ni siquiera nos has proporcionado una fecha límite adecuada. ¿Cómo podemos creer tus palabras? ¿Qué pasa si terminas retrasando la transferencia de fondos? ¿Qué pasará entonces con la farmacia de mamá y papá? Ella está en lo correcto. Ellen asintió con la cabeza y agregó. Sacha.
Si realmente quieres invertir tus fondos, tienes que darnos una fecha límite adecuada. Sacha estaba temblando de ira en este punto. Ella siseó con los dientes apretados. ¿Cómo puedo darte una fecha límite adecuada? Primero tengo que solicitar 300 millones a la junta directiva. Luego, tendré que organizar una reunión en Wellness Herbari para discutir nuestra inversión en su farmacia. Este proceso tomará como mínimo un mes. James inmediatamente negó con la cabeza y dijo: un mes es demasiado. Ya he tenido conversaciones sobre el alquiler de una ubicación con varios propietarios. Planeamos firmar el acuerdo la semana que viene. Solo puedo darte una semana como máximo. Sacha se puso un poco ansiosa al escuchar esto. Papá, ¿cómo podemos arreglar esto en una semana? Son 300 millones de los que estamos hablando. Eso no es una suma pequeña. Incluso si la junta directiva está totalmente de acuerdo con esto, todavía tendríamos que pasar por un montón de procedimientos. No me importa todo eso. Solo quiero que me lo digas ahora mismo. Puedes transferir el dinero en una semana. James gruñó. Las lágrimas se estaban formando en los ojos de Sacha mientras pensaba: me están obligando a estar de acuerdo con su solicitud. Matthew finalmente habló y dijo: es imposible que esto se lleve a cabo en una semana. Papá. Incluso la transferencia bancaria de la empresa. Vete a la mierda. A usted no le incumbe. ¿Quién eres tú para hablar ahora mismo? James le gritó. Mientras tanto, Demi hizo un puchero cuando dijo: ¿quién te crees que eres? Matthew. Esta es la propia empresa de la familia Cunningham y es nuestro propio dinero. Podemos hacer lo que queramos con él. Estás hablando fuera de turno. No. No. Tu madre realmente no te enseñó nada. Eres un pedazo de basura sin educación. Su última frase hizo que Matthew perdiera los estribos. Extendió una mano y le dio una bofetada a Demi en la cara. Y todos se sorprendieron por completo cuando esto sucedió. Después de un momento, Demi finalmente volvió a sus sentidos mientras murmuraba: ¿cómo te atreves? Me pegaste, James gritó mientras levantaba el cuchillo una vez más. ¿Cómo te atreves, Slap, mi hija? Voy a acabar contigo ahora mismo. Sin embargo, la mirada de Matthew era fría y valiente mientras miraba directamente a Demi. He dicho esto antes. Puedes regañarme todo lo que quieras. Pero no puedes hablar de mi madre de esa manera. Demi. Te he tolerado durante mucho tiempo. Ahora que has insultado a mi madre, puedes disculparte conmigo o podemos luchar hasta que uno de nosotros muera hoy. Hubo un cambio drástico en la expresión de Demi cuando el miedo se apoderó de su pecho una vez que vio la expresión fría y horrible en el rostro de Matthew. Ellen también parecía bastante aturdida cuando dijo rápidamente: lo que Demi dijo fue solo un desliz. Matthew. Estás equivocado porque la golpeaste primero. Tortazo. Matthew golpeó su mano contra la mesa mientras gritaba: entonces puedes llamar a la policía para que me arresten. Ellen se quedó paralizada por un momento antes de gritar furiosamente: te estás saliendo de control. Matthew. Sigo siendo tu mayor después de todo. Seguro. Eres mi mayor. Pero mi madre es de la misma generación que tú. Te he mostrado respeto. Pero no le muestras nada a mi madre. ¿Qué tipo de lógica es esa? No tiene sentido. Matthew interrumpió sus palabras. La cara de Ellen estaba sonrojada para entonces cuando frunció el ceño. Bien. Lo que se ha dicho ya se ha dicho. ¿Qué quieres que hagamos? Te lo digo. Esta es mi casa. Con voz fría, Matthew pronunció: me aseguraré de que sea la primera en irse si no se disculpa ahora mismo. Estoy seguro de que todos ustedes saben quién es el propietario de los derechos de esta propiedad. Además, ustedes pueden olvidarse de abrir una farmacia. Voy a recuperar todo el dinero. Todos los coches, relojes,
ropa y todo lo que hay en la casa. Lo quiero todo de vuelta. Además, también haré un informe policial sobre todas las cosas que ha hecho en la empresa. Me aseguraré de que vaya a la cárcel. Capítulo 570. Todos estaban estupefactos. Nunca antes habían visto a Matthew tan enojado. Con un ligero temblor en su voz, Ellen murmuró: no te atrevas a exagerar, Matthew. Esto es asunto de mi familia. Tú. Apoyo a Matthew esta vez. Mamá. Gritó Sacha. No me vengas con esas tonterías de que son asuntos de nuestra familia. La empresa está a mi nombre y la casa a Matthew. Puedo mantener económicamente a ti y a papá. Pero no tengo el deber de mantener a Demi y Liam. Matthew lanzó una mirada hacia Sacha. Ella eligió estar a mi lado en el momento más crítico. Pensó para sí mismo. La expresión del rostro de Ellen cambió de inmediato cuando gritó enojada. ¿Cómo pudiste elegir a un extraño en lugar de tu propia familia? Sacha. Bien. Moriré frente a ti ahora mismo. Me suicidaré aquí mismo. Le arrebató el cuchillo a James y lo colocó en su propio cuello, amenazando con hacerse daño. Sacha tenía lágrimas en los ojos, pero se mordió el interior de la mejilla y se obligó a no detener a su propia madre. Me niego a hacer concesiones cuando se trata de cosas relacionadas con Matthew. Matthew simplemente sacó su teléfono e hizo una llamada. Tiger. Quiero que recopile todas las pruebas de transacciones relacionadas con los 300 millones que se habían transferido de Cunningham Pharmaceuticals anteriormente. Además, necesito que contrate al mejor abogado de la ciudad. Quiero que Liam y Demi vayan a prisión. Al final, Ellen no se atrevió a cortarse. Solo estaba asustando a Sacha. Y la primera se congeló por completo una vez que vio a Matthew haciendo la llamada. Matthew. ¿De verdad hiciste la llamada? ¿Estás loco? Míralo. Ese es Sacha. Esa es tu hermana biológica de la que estamos hablando. Sacha se quedó callada con una mirada helada y sin emociones en su rostro. Mientras James observaba todo esto sucediendo, supo que Matthew realmente lo había perdido esta vez. Rápidamente le dio a Ellen una mirada antes de gritar. Eres demasiado. Demi. ¿Cómo pudiste insultar a su madre? Tú, date prisa y discúlpate con Matthew. El rostro de Demi estaba tan pálido como una sábana. Se dio cuenta de que sus dos padres ya no podían salvarla esta vez. Con una mirada insegura y temerosa, miró a Matthew mientras susurraba. Lo siento. Matthew, es así como te disculpas sinceramente. Matthew habló sin siquiera mirarla. Ya me he disculpado. ¿Qué más quieres que haga? Demi estaba empezando a ponerse ansiosa. Puedes elegir no disculparte, Matthew dijo con el ceño fruncido. James luego interrumpió y gritó. Deberías hablar un poco más correctamente. Demi. Finalmente. Demi apretó los dientes y bajó la cabeza antes de decir, en un tono mucho más claro esta vez. Lo siento, Matthew. Cometí un error. Nunca volveré a hacer algo así en el futuro. Así que por favor perdóname. Matthew la miró de reojo antes de cambiar su mirada hacia Matthew y Ellen. Te podemos dar 300 millones. Pero sigo fiel a mis palabras. Es imposible que se hagan las cosas en una semana. El esposo y la esposa simplemente asintieron con la cabeza. No se atrevieron a ir contra Matthew cuando estaba tan furioso. Una vez que Matthew y Sacha subieron a su habitación, James y Ellen rápidamente llevaron a Demi y Liam a la suya. Poco después de entrar, tanto Matthew como Sacha bajaron y se detuvieron en silencio justo afuera de la habitación de James y Ellen. Querían averiguar por qué la pareja mayor necesitaba tanto los 300 millones y qué iban a hacer con ellos. En la habitación, Demi todavía estaba sollozando cuando dijo. Está loco Matthew. ¿Cómo se atreve a pegarme? Mamá. Papá, ustedes, ni siquiera lo detuvieron. James le dio un largo suspiro.
Demi. No estoy tratando de sermonearla. Pero esta vez te pasaste de la raya con tus palabras. ¿Sabes qué tipo de persona es Matthew? No se enoja a menudo. Pero realmente lo pierde una vez que lo hace. Su madre falleció a una edad temprana y se hizo cargo de sus hijos ella sola. Por lo que debe haber sido difícil para ella. Por eso es la persona soltera a la que más respeta. De todos modos. ¿Por qué tuviste que insultar a su madre? No te estás creando problemas aquí. Demi estaba furiosa cuando respondió. Bueno, no lo estaba haciendo intencionalmente. ¿Cómo pudo pegarme? Está bien. Eso es suficiente. No quiero escuchar más tonterías. Míralo cuando hables en el futuro. James levantó las manos y le hizo un gesto para que se detuviera. Con un suspiro. Ellen agregó. Sacha realmente se ha dejado engañar por este hombre. ¿Cómo podía ayudarlo a ir en contra de su propia familia? ¿Tenemos siquiera algo que decir cuando estamos en esta casa? James frunció el ceño. Tenía un sentimiento de inquietud por toda esta situación. Los tres hablaron un rato más antes de que Demi finalmente se calmara y preguntara. Papá. Pronto recibiremos los 300 millones. ¿Qué debo hacer con eso que te dije anteriormente? El corazón de Sacha casi saltó de su pecho. Demi es la que quiere estos 300 millones. ¿Qué están tratando de hacer con eso? Capítulo 571. James reflexionó un momento antes de decir. Demi. ¿Puedes realmente confiar en la persona que está haciendo esto? Estamos hablando de 300 millones aquí. Será un gran problema si algo sale mal. Podría haber sido nuestro fin si no hubiéramos logrado recuperar nuestros 300 millones la última vez. Con una sonrisa. Demi respondió. No te preocupes. Papá. Esta vez es diferente. La persona anterior era un estafador. Pero esta vez nos estamos asociando con el joven maestro de la familia Lach. Son una de las 10 familias más grandes aquí. Es un individuo muy conocido en todo East Cliff. Mucha gente quiere asociarse con él. Pero nunca han tenido la oportunidad de hacerlo. Si no le hubieran faltado activos liquidados recientemente. Nuestros 300 millones probablemente no significan nada para él. Simplemente no podemos dejar pasar una oportunidad tan grande. Aún preocupada. Ellen luego pronunció. ¿Cómo sabes que en realidad es el joven maestro Lach? Ni siquiera estamos cerca de la familia Lach nosotros mismos. Liam habló. No te preocupes. Mamá. He investigado esto. La familia Jackson. Otra de las 10 familias más importantes de East Cliff. También posee algunas acciones de la empresa constructora. Se suponía que el joven maestro Lach trabajaría con ellos en esto. Incluso si una persona normal no puede reconocer al joven maestro Lach. Seguramente la familia Jackson podría hacerlo. Estoy seguro de su identidad. Ellen asintió. Siempre que estés seguro de ello. Dado que estamos haciendo negocios con las 10 familias más grandes de East Cliff. Estoy seguro de que no tendremos que sufrir ninguna pérdida. Creo que deberíamos hacerlo. James. James todavía estaba sumido en sus pensamientos cuando Demi dijo en voz baja. Deja de dudar. Papá. Una vez que el joven maestro Lach tenga éxito en la construcción de esta propiedad inmobiliaria. Nuestras inversiones podrían duplicar o triplicar su monto. Más importante aún. Estaríamos construyendo una relación con la familia Lach. Con su apoyo. Nuestra empresa de construcción definitivamente puede convertirse en un gran éxito y en un negocio líder en todo East Cliff. Cuando eso suceda. Incluso Cunningham Pharmaceuticals no será rival para nuestra agencia inmobiliaria. Además. Esto nos permitirá mostrarle a Sacha nuestras verdaderas capacidades. Podemos mostrarle el tipo de persona que es Matthew en realidad. Su discurso había convencido con éxito a James mientras asentía lentamente con la cabeza mientras decía. Está bien.
Está listo. Les transferiré los 300 millones a ti y a Liam una vez que los obtenga. Hazlo bien. Liam. No me defraudes. La alegría se extendió por el rostro de Liam cuando rápidamente respondió. No te preocupes. Papá. No te defraudaré. Demi estaba tan complacida como agregó. Papá. No tienes que preocuparte cuando Liam es el que está a cargo. Mi esposo es mucho mejor que Matthew. Simplemente no había tenido la oportunidad de mostrarse. Ahora que tiene esta oportunidad, realmente tendrá éxito de la noche a la mañana. Cuando eso suceda, podemos compararlo con Matthew. Sacha se dará cuenta de lo inútil que es Matthew en realidad. Con un asentimiento, Ellen pronunció. Eso es correcto. Tendrás que ser mejor que Matthew. Liam. Me disgusta cada vez que miro a ese hombre inútil que confía en su esposa. Una vez que decepcione a Sacha, podremos echarlo de la casa. Honestamente, desearía poder echarlo ahora mismo. No hay prisa. Mamá. No hemos terminado con todos los procedimientos necesarios para la transferencia de propiedad de esta casa. No valdría la pena si lo echamos ahora. Se ha estado quedando en nuestra casa y comiendo nuestra comida durante tantos años. Es su deber darnos una casa como mínimo. Liam sonrió levemente. Ellen se echó a reír. Así es. Una gota de agua debe corresponder con un manantial que brota. ¿Verdad? Lo ayudamos cuando estaba en su punto más bajo. Así que supongo que se podría decir que le salvamos la vida. Está bien que nos pague con una casa. Los cuatro rieron felices. La victoria escrita en sus rostros. Ninguno de ellos parecía sentirse siquiera un poco culpable o avergonzado. Mientras tanto, Sacha, que había escuchado toda la conversación desde fuera de la habitación, apretó los puños con fuerza. Capítulo 572. Enfurecida, Sacha quiso empujar la puerta para abrirla e irrumpir en la habitación. Pero Matthew la detuvo antes de que pudiera hacerlo. Después de hacerle un gesto para que se mantuviera en silencio, la arrastró escaleras arriba. Tan pronto como regresaron a su habitación, Sacha preguntó con urgencia. ¿Qué estás haciendo, Matthew? ¿Por qué no me dejaste entrar para aclarar las cosas? Prefiero morir antes que darles los 300 millones. Matthew suspiró. Cálmate, Sacha. Papá y mamá han estado disgustados conmigo durante bastante tiempo. Así que, ¿de qué sirve que entres y discutas con ellos? No es como si no supieras qué tipo de personas son. Siempre insisten obstinadamente en sus propias ideas. Incluso si se enfada con ellos, solo harán una escena más grande que usted. Incluso podrían obligarlo a entregar el dinero amenazando con ahorcarse. Por lo tanto, ¿cuál es el punto de discutir con ellos? Sacha argumentó desesperadamente. Aún así, no podemos dejar que hagan lo que quieran. Quieren darle a Liam 300 millones para invertir en bienes raíces. ¿Qué sabe Liam sobre inversiones? Además, esta casa es tuya. ¿Qué les da derecho a quitárselo? Debo decirles que deben olvidarse de cambiar el nombre en el título de propiedad. Matthew tomó a Sacha del brazo y le dijo. No te preocupes. El problema no se puede resolver así. Además, lo he dicho antes que no me importa darles la casa. Después de todo, son tus padres. Y ciertamente no nos quedaremos aquí en el futuro. Sacha continuó desesperada. Siempre eres tan bondadoso, Matthew. Eres demasiado amable con los demás. Pero es posible que otras personas no lo sean contigo. Solo mire cómo se comportan. Simplemente desean que estés muerto. Tú, ¿por qué sigues siendo tan amable con ellos? Matthew se rió entre dientes. Son tus padres, Sacha. Ya que ellos fueron los que te criaron, tengo que respetarlos. Además,
Lo que está en el corazón de este problema no son papá y mamá. Es principalmente Liam. Este hombre es malicioso. Así que creo que debemos mantenernos en guardia contra él. Conmovido por sus palabras, Sacha respondió en voz baja. Aún así, no deberías cometer semejante injusticia contigo mismo. Lo que están haciendo es simplemente irrazonable. Solo irán de mal en peor si sigues tolerando su comportamiento. Incluso si son nuestros padres. No deberían hacer esto. ¿Verdad? Matthew le aconsejó en voz baja. ¿Por qué deberías estar enojado con ellos? Sacha. En cualquier caso, todavía te quieren mucho y solo están haciendo lo que creen que es mejor para ti. Puede que lo estén haciendo mal, pero son mucho mejores que el padre de Wendy en este aspecto. Sacha dio un suave suspiro, porque había escuchado de Matthew sobre el padre de Wendy. Al comparar a Brandon con sus padres, se dio cuenta de que aunque sus padres estaban siendo difíciles a propósito, solo lo hacían por el bien de ella y de su hermana. Por el contrario, Brandon trató a sus dos hijas como moneda de cambio a cambio de sus beneficios. Ahora que lo pienso, todavía se me considera afortunada. Pensó para sí misma. Matthew luego la consoló aún más. Papá y mamá son mayores, por lo que es normal que estén un poco pasados de moda. Están siendo irrazonables en este momento de la misma manera que tú eras irrazonable frente a ellos cuando eras joven e inmaduro. Todavía te amaban sin importar las rabietas que tuvieras cuando eras pequeño. Sacha miró a Matthew con lágrimas en los ojos. Sus palabras le recordaron lo malcriada que había actuado en los brazos de sus padres cuando era niña. Cuando recordó lo mucho que sus padres la amaban a ella y a su hermana en ese entonces, le dolió un poco el corazón. Empezó a arrepentirse de las palabras que les había dicho a sus padres antes. Sintiéndose impotente, preguntó: ¿qué debemos hacer ahora? Matthew. Mis padres no están familiarizados en absoluto con la industria inmobiliaria. ¿Cómo se lo voy a explicar a la junta directiva si su inversión de 300 millones vuelve a fracasar? Capítulo 573. Matthew respondió: la clave de este problema no son papá y mamá. Son Liam y Demi. Sacha asintió de inmediato. ¿Estás bien? Son ellos los que están provocando problemas. Papá y mamá no hubieran sido una molestia si no hubiera sido por los dos. Matthew. Creo que no deberíamos dejar que se queden con nosotros. ¿Por qué no buscamos la manera de hacer que vuelvan a quedarse en su casa? Matthew negó con la cabeza y dijo: me temo que esto no será fácil. Demi es tu hermana menor. Así que papá y mamá tienden a malcriarla más. Además, ahora que tus padres están tan protegidos contra mí, pensarán en cualquier cosa que digas como resultado de mi instigación. Ciertamente no te escucharán. Sacha preguntó impotente. ¿Qué debemos hacer entonces? Cuando están aquí, no hacen nada en todo el día, pero vienen a por ti cada vez que tienen la oportunidad. Realmente no puedo soportarlo más. Matthew aseguró con una sonrisa. Está bien. Puedo ignorarlos. Además, no nos quedaremos aquí por mucho tiempo. No tendremos que preocuparnos por estas cosas cuando nos mudemos y vivamos solos en el futuro. Sacha le dio a Matthew una mirada agradecida. Matthew tenía sus intereses y sentimientos en mente en todo momento, lo que la conmovió profundamente. Ella susurró: lo más importante en este momento es la inversión por valor de 300 millones. Matthew. ¿Realmente les vamos a dar el dinero? Matthew asintió. Como ya acordamos hacerlo, deberíamos darles el dinero. De lo contrario, las cosas se volverán aún más problemáticas más adelante. Sacha objetó desesperadamente. Pero, no estaremos en problemas si nuestra inversión termina en un fracaso esta vez. Matthew aseguró con una sonrisa. No se preocupe. Vigilaré la inversión. Además,
No podemos dejar que se lleven los 300 millones tan fácilmente. Sorprendido, Sacha preguntó. ¿Qué quieres decir? Matthew se rió entre dientes antes de explicarle lentamente su plan. Leer en tu novela ligera. Coma la mañana siguiente. Matthew se reunió con varios miembros de la junta en persona para discutir el asunto con ellos. A decir verdad, esos accionistas se mostraron reacios a transferir el dinero a James. Pero al final acordaron hacerlo después de que Matthew los conoció personalmente y les dio su palabra sobre la inversión. Después de eso, se reunió con Julián y le dijo a este último que transfiriera el dinero. Con eso, el asunto quedó resuelto. Sin embargo, Sacha esperó hasta 3 días después para contarles a James y Ellen sobre esto y darles la impresión de que no era un trabajo fácil. Sabiendo que la inversión había sido aprobada, James y Ellen se llenaron de alegría. Inmediatamente le pidieron a Sacha que transfiriera el dinero a su cuenta bancaria. Demi agarró el brazo de Liam con emoción. Ahora que tenían el dinero, podían invertir en bienes raíces junto con el joven maestro Lach. Las propiedades inmobiliarias eran un negocio lucrativo, por lo que probablemente tendrían más activos que Sacha muy pronto. Demi ya tenía todo pensado. Una vez que tuvieran más activos que Sacha, encontraría la manera de adquirir Cunningham Pharmaceuticals para poner todo bajo su control. Quería que Sacha supiera que era muy superior a esta última a pesar de no haber asistido a la universidad. En ese momento, Sacha dijo: Papá, la inversión ha sido aprobada. Pero hay un problema que debe resolverse. James preguntó con el ceño fruncido. ¿Por qué hay un problema ahora? Ya ha sido aprobado, ¿verdad? Sacha explicó. El dinero es de Wellness Herbari. Así que Julián hizo una solicitud. Demi inmediatamente intervino. Bueno, este Julián es realmente engreído. En realidad piensa que Wellness Herbari es de su propiedad. ¿Cómo podría hacer estas demandas cuando nosotros, los Cunningham, queremos algo de dinero de la empresa? ¿Qué está pasando? Él o Matthew se hicieron cargo de la propiedad de Wellness Herbari. Ellen se burló. ¿Quién se cree Julián que es? ¿Qué le da derecho a hacer tales demandas? No es más que alguien que trabaja para los Cunningham. En otras palabras, es simplemente un lacayo. Dado que la junta directiva acordó transferir el dinero, él debería transferirnos el dinero obedientemente. ¿Cómo se atreve a hacer demandas? Se ha cansado de trabajar para nosotros. Dile que recoja sus cosas y se pierda de inmediato si ya no quiere trabajar para nosotros. Las compañías farmacéuticas de la familia Cunningham nunca tuvieron que preocuparse por contratar talentos. Capítulo 574. Sacha frunció el ceño. Mamá, no puedes ser más educada cuando hablas. ¿Cuánto dinero y contribuciones ha hecho Julián mientras estaba a cargo de Wellness Herbari? Él ha hecho mucho por la compañía. Pero no le estás agradecido. Incluso lo insultaste así. ¿No crees que estás yendo demasiado lejos? Demi frunció los labios. Ella dijo: lo entendiste al revés. Sacha tiene todo lo que posee en este momento solo porque lo acogimos y lo dejamos trabajar en Wellness Herbari cuando estaba en el punto más bajo de su vida. Si no hubiera sido por nosotros, habría muerto hace mucho tiempo. ¿De qué otra manera podría permitirse vivir en una casa de lujo, conducir autos de lujo y recibir un salario tan alto? Le proporcionamos comida, alojamiento y un salario tan alto. Pero está haciendo demandas cuando queremos transferir nuestro dinero de Wellness Herbari ahora. Honestamente, incluso un perro callejero nos estaría agradecido si le dáramos de comer lo que le habíamos proporcionado a Julián. El rostro de Sacha se puso lívido ante las palabras de Demi. Ella lo regañó. ¿Cómo pudiste hablar así, Demi? Wellness Herbari casi se había derrumbado en ese entonces. Habría llegado tan lejos si no hubiera sido por él. Hay que estar agradecido. Demi interrumpió con una mueca.
Tienes razón. Uno debería estar agradecido. Sacha. ¿De verdad crees que Julián debería recibir el crédito por el cambio de rumbo de Wellness Herbari? Si realmente es una persona tan capaz, no habría terminado en ese estado hace varios años. Déjame ponerlo de esta manera. Ciertamente habría hecho un trabajo mucho mejor que él si me hubieras puesto a cargo de Wellness Herbari en ese entonces. Así que no me digas que le esté agradecido más. Debería estar agradecido con los Cunningham. James y Ellen asintieron repetidamente en aprobación de las palabras de Demi. Sacha rechinó los dientes. Dado que todos ustedes son tan capaces de administrar una empresa, ¿cómo llevaron a Wellness Herbari al borde del colapso en ese entonces? Leer en tu novela ligera. Demi y el resto fueron silenciados a la vez, pareciendo avergonzado. James dijo en un tono sombrío. ¿Qué quieres decir con eso? Sacha. Es tan difícil para ti transferirnos el dinero. No hablemos del pasado o del tema de quién debe estar agradecido con quién. Dígale a Julián que Wellness Herbari pertenece a Cunningham Pharmaceuticals. Puede dejar Wellness Herbari si no quiere escucharnos. Cunningham. Nunca le pediremos que se quede. Demi asintió repetidamente. Así es. Puede perderse inmediatamente ahora mismo. No hay ningún problema para mí en ser el director ejecutivo de Wellness Herbari. De esa manera, los productos farmacéuticos pueden permanecer en nuestras manos en lugar de ser usurpados por otra persona. Sacha miró a Demi con enojo. No lo pienses nunca. La junta directiva dejó en claro que a algunos de ustedes ya no se les debe permitir trabajar en Wellness Herbari. De lo contrario, investigarán el incidente anterior a fondo hasta que algunos de ustedes sean enviados a prisión. Demi abrió la boca pero no se atrevió a decir nada al final. James dijo en un tono sombrío. ¿Por qué estás hablando tanto? ¿Qué tiene de malo que le pida que lo despida? En el peor de los casos, encontraremos a otra persona a cargo de Wellness Herbari en lugar de trabajar en él nosotros mismos. Puede que no sea fácil encontrar una persona talentosa para administrar la empresa. Pero la empresa tiene que depender tanto de él. Sacha advirtió seriamente. Papá. No es tan fácil para ti despedir a Julián. En primer lugar, el Consejo de Administración seguramente se opondrá a ello. Después de todo, podría ganar mucho dinero para la empresa. En segundo lugar, la mayoría de los recursos y clientes de Wellness Herbari están en sus manos. Si deja la empresa, estos recursos y clientes desaparecerán. Incluso es probable que se cancelen los pedidos realizados con anterioridad a la empresa. Para entonces, Wellness Herbari sufrirá pérdidas inconmensurables. Una vez que ocurra tal situación, nadie podrá asumir la responsabilidad cuando la junta directiva continúe con el asunto. Capítulo 575. James y los demás quedaron atónitos. Perpleja. Ellen preguntó. ¿Es eso cierto? ¿Es realmente tan difícil para nosotros despedir a un simple empleado de la empresa de nuestra familia? Demi intervino con el ceño fruncido. Estás exagerando las cosas solo para asustarnos. Sacha. ¿Cómo podían ser tan graves las consecuencias de despedirlo? Es solo un empleado que trabaja en la sucursal. Esos clientes firmaron contratos con nuestra empresa, no con él. ¿Cuál es el problema de despedirlo? Sacha respondió con frialdad. Esos clientes ahora se llevan bien con Julián. Lo reconocen a él. No a Wellness Herbari. No olvide que hay nada menos que decenas de empresas farmacéuticas en East Cliff. ¿Por qué todos estos clientes trabajan exclusivamente con nosotros? Eso es porque Julián se esforzó mucho entre bastidores. Si Julián se va, estos clientes seguramente se irán con él. De repente, Liam intervino y dijo. Deja de asustarnos. Sacha. Estas palabras tuyas pueden engañar a papá y mamá. Pero no puedes engañar a mucha gente con lo que has dicho. Ellen preguntó de inmediato.
¿Qué quieres decir? Sacha nos está engañando. Liam asintió. Papá. Mamá. Estos clientes trabajan con todos nosotros gracias a Stanley, quien actualmente está a cargo de asignar los recursos médicos de Eastcliff. Stanley fue quien persuadió a esos clientes para que trabajaran con nuestra compañía farmacéutica. ¿Quién se cree Julián que es? ¿Alguien lo conoce? Incluso si deja la empresa, Wellness Herbari no perderá a ninguno de sus clientes mientras Stanley siga aquí para respaldarnos. El rostro de James se oscureció mientras miraba furiosamente a Sacha. Sacha. ¿No estás dispuesto a transferirnos los 300 millones? Díganos si no desea transferir el dinero. ¿Por qué estás diciendo tantas tonterías para engañarnos? Sacha replicó con enojo. ¿De qué manera te he engañado? Papá. Déjeme preguntarle entonces. ¿Por qué Stanley consiguió que esos clientes trabajaran con nuestra compañía farmacéutica? James estaba atónito. Quería decir que era por Matthew. Pero él y los demás no estaban dispuestos a admitir que Matthew tenía grandes habilidades. Además, no creían que Matthew fuera realmente capaz de hacerlo. Leer en tu novela ligera. Com sin reconciliarse con lo que Sacha había dicho. Demi preguntó. Dinos por qué. Podría ser por Julián. Sacha recordó. No olvides que Tiger es el primo menor de Stanley. James. Ellen. Demi y Liam asintieron repetidamente al darse cuenta. Tienes razón. Eso se debe a Tiger. De asterisco moneda nacional. Me habría olvidado si no hubieras mencionado esto. Deberíamos invitar a Tiger a cenar algún día. Wellness Herbari no habría ganado tanto dinero si no hubiera sido por él. Julián no es más que una papa pequeña. Los sentimientos de Tiger son lo más importante aquí. Ignorando sus palabras, Sacha continuó con frialdad. Tiger vino a trabajar en Wellness Herbari porque es amigo de Julián. Tiger dijo que se marchará de inmediato si Julián ya no trabaja en la empresa farmacéutica. ¿Hay algo más que les gustaría decir a todos en este momento? James y los demás guardaron silencio. Si Tiger se marchaba, Stanley sin duda retiraría todos los recursos. Si Wellness Herbari realmente colapsara para entonces, perderían más de 1.000 millones. ¿Quién podría asumir la responsabilidad de las pérdidas? Ellen no pudo evitar sugerir. Tiger está loco. Le pagamos tanto por trabajar en Wellness Herbari. ¿Por qué querría dejar la empresa cuando gana tanto dinero todos los meses? ¿Por qué no le dices que duplicaremos? No. Triplicaremos su salario mientras permanezca en la empresa. Sacha respondió con frialdad. Mamá. Tiger no estaría trabajando en nuestra empresa si solo lo hiciera por el salario. No puede ganar suficiente dinero iniciando él mismo una empresa farmacéutica. La única razón por la que trabaja aquí es por su amistad con Julián. No lo entienden todos. Capítulo 576. Ellen y los demás se quedaron estupefactos de inmediato. Tal como había dicho Sacha. ¿Cómo podría importarle a Tiger ese pequeño salario? ¿Por qué no eligió ganar dinero con las capacidades y recursos actuales de Stanley? ¿Por qué tuvo que trabajar en Wellness Herbari? Tiger definitivamente podría quitarles a todos sus clientes y recursos si él mismo iniciara una compañía farmacéutica. Wellness Herbari no solo colapsaría, sino que incluso Cunningham Pharmaceuticals estaría en problemas para entonces. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Demi no tuvo más remedio que preguntar. Olvídalo. Dilo entonces, ¿qué quiere exactamente Julián? ¿Cómo no podían deshacerse de Julián? Solo podían comprometerse. Sacha respondió. Julián dijo que los 300 millones provenían de Wellness Herbari. Ustedes no pueden quitarse el dinero así. Además, no es optimista sobre su proyecto. Por lo que solo puede obtener el dinero pidiéndolo prestado a la empresa. Por supuesto, la compañía no le está pidiendo que pague ninguna tasa de interés.
Ustedes solo tienen que escribir un pagaré y pedir prestado el dinero de acuerdo con el procedimiento estándar. James. Ellen y los demás se miraron consternados. Luego, Ellen argumentó desesperadamente. Sacha. Necesitamos en serio escribir un pagaré para pedir dinero prestado a nuestra propia empresa familiar. ¿Es necesario pasar por tantos problemas? Sacha insistió en un tono sombrío. Mamá. Eso fue lo que pidió Julián. No dará el dinero si no escribes el pagaré. Ellen se volvió para mirar a Demi y Liam con resignación. Demi frunció el ceño antes de preguntar de repente. Matthew. Estás jugando una mala pasada detrás de esto. Julián es tu amigo. Debiste haberle dicho que lo hiciera. ¿Verdad? ¿Qué persona tan despreciable eres? Deliberadamente nos tendiste una trampa a nuestras espaldas. No es así. Al escuchar sus palabras, James y Ellen miraron a Matthew con enojo. Leer en tu novela ligera. Sacha inmediatamente refutó. No culpes de todo a Matthew. El consejo de administración no habría aprobado la inversión esta vez si no me hubiera ayudado a convencer a los accionistas. En cuanto a la solicitud de Julián, la junta directiva también aceptó. Así que Matthew no tiene nada que ver con eso. Demi se burló. No tienes que hablar por él. Sacha. No somos tontos. Realmente no tendría nada que ver con esto solo porque tú lo dijiste. Este hijo de puta es un chico malo. ¿Cómo podía ser tan bondadoso como para ayudarnos? Debe haber sacado algunos trucos detrás de todo esto. Ellen también le gritó insultos a Matthew, mientras que James lo miró amenazadoramente. Parecía que estaban listos para comenzar una pelea nuevamente. Matthew habló en voz baja con un suspiro. Papá. Mamá. Sé que ustedes dos no me creerán. Así que no voy a explicar nada. Todo lo que quiero decir es esto. ¿Por qué tiene que preocuparse si este dinero se toma prestado o se invierte si confía en su inversión? Incluso si se invierte el dinero, todavía tendrá que devolver el dinero a Welny Servari para entonces. Demi inmediatamente argumentó. ¿En qué se parecen ambas situaciones? Son de naturaleza diferente. Tendríamos que escribir un pagaré si el dinero es prestado. Pero no tendremos que hacerlo si el dinero está invertido. Matthew dijo en voz baja. ¿Qué tiene de malo escribir un pagaré ya que Julián no necesita que todos ustedes paguen los intereses? Les preocupa escribir un pagaré porque no confían en esta inversión. Si ese es el caso, será mejor que no invierta el dinero. Después de todo, 300 millones no es una cantidad pequeña. El rostro de Demi se sonrojó de inmediato. Ella y Liam querían invertir el dinero en bienes raíces esta vez. Así que, ¿cómo iba a aguantar lo que había dicho Matthew? Ella gritó. Eso es una tontería. Papá y mamá seguramente confían en la inversión esta vez. Sacha inmediatamente instó. Ya que todos ustedes tienen confianza en él, no hay necesidad de preocuparse por detalles tan minuciosos. Escriba un pagaré y los 300 millones se transferirán a su cuenta bancaria hoy. Al no tener otra alternativa, Demi se volvió para mirar a James con una mirada avergonzada. Papá. ¿Por qué no escribes el pagaré? James frunció el ceño. Tal situación lo hizo sentir incómodo. No esperaba tener que escribir un pagaré. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.